Bien, en este video vamos a hablar sobre derivadas parciales. Mejor dicho, en línea general vamos a hablar sobre derivadas de funciones de varias variables. Ese sería el tema. Vamos a ver que dentro de ese tema, que le vamos a llamar derivada de funciones de varias variables, vamos a ver tres subtemas, que serían lo que es derivada parcial, derivada aplicando la regla de la cadena y derivada direccional. Vamos a tener en cuenta que en Stewart presenta estos temas en un orden no exactamente el que lo vamos a ver en el video. Stewart presenta primero la derivada parcial, luego la derivada de la regla de la cadena o derivada de función y por último presenta la regla o la derivada de derivada direccional. Nosotros vamos a invertir el orden de los dos últimos, luego le voy a decir el motivo cuando veamos los temas, que el segundo y el tercero le voy a explicar cuál es la idea de invertir esos dos temas. O sea que nosotros vamos a ver primero derivadas parciales, luego derivadas direccionales y por último la derivada de la regla de la cadena. Les comento porque a la hora de que vean Stewart van a encontrar esa diferencia con respecto al orden que hemos tomado nosotros en los videos. Como les decía, antes de empezar con este video que vamos a hablar exclusivamente de derivadas parciales para que no se haga tan largo el video, cuya definición de la derivada parcial está aquí en la definición 4 de la página 902 de Stewart. Antes de empezar a desmenuzar la definición, quiero que compartamos algo que es muy básico, pero creo que nos va a servir muchísimo para entender el concepto de derivada de funciones de varias variables. Y lo que les quiero traer es esto, miren. Nosotros, recuerdan que lo hemos dicho hasta el cansancio, que en análisis 2 no vamos a ver conceptos nuevos, sino simplemente vamos a ver conceptos que ya habíamos analizado en análisis 1 y lo íbamos a generalizar. Lo vimos con límite, o sea, lo vimos con las funciones de R en Rn, y ahora lo estamos empezando a ver con funciones de Rn en R. Particularmente, como habíamos dicho nosotros, vamos a atacar, o vamos a hablar siempre sobre este tipo de funciones, z igual a f de x de R2 en R, por una cuestión de simplicidad y que es mucho más fácil explicar el concepto, pero eso lo podríamos extender a una función de R3 en R o de Rn en R. Bien. En el caso, vamos a analizar primero qué pasaría en este caso, que es el caso más sencillo, que es una función de dos variables en una. Nosotros decíamos que en análisis 1 teníamos una función xy y f de x, y la variable era un elemento importantísimo porque nos daba idea de cómo variaba la función cuando nosotros nos movíamos en el dominio. En definitiva era eso, la derivada. Cambio de delta i cuando cambiaba delta x. Era el límite del cociente incremental, delta i sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Eso tan sencillo nos daba importantísima información acerca de la función. Bien, una vez más, como lo vimos en límite, en R1, a R1, las funciones de análisis 1, al punto que nosotros queríamos llegar, llamémosle x sub 0, había una forma de llegar única, o dos formas, o por la izquierda o por la derecha, porque lo teníamos que hacer a través de una recta. En nuestro caso particular, decíamos que se nos complicaba, en el caso del límite, en z igual a f de x, funciones de este tipo, al punto en cuestión, que era este,
se nos complicaba porque podíamos llegar de distintas maneras. Lo vimos al límite, que podíamos llegar a través de la línea verde, a través de la línea roja, a través de la línea amarilla, o a través de una línea general, cualquiera, una curva cualquiera. Bueno, acá va a pasar lo mismo. O sea, nosotros, cuando hablamos de derivada, queremos ver, nosotros nos situamos en el punto x0 y su 0. Y decimos, bueno, ¿qué pasa con la función, con la imagen de la función, con z, cuando yo me muevo en mi dominio? Lógicamente, si queremos hacer una analogía con lo que habíamos definido antes, sería un cambio de la imagen respecto del dominio. Eso es lo que habíamos dicho que era la derivada. Pero resulta que ahora el dominio ese es función de x y de y. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar el cambio de z respecto de mi variable, yo no puedo permitir que, en este caso, por ejemplo, que tenemos dos variables, que las dos varíen simultáneamente, porque no voy a saber si ese cambio de z es ocasionado por x o por y. Como tantas veces hemos dicho el ejemplo de que si, es un ejemplo cotidiano de la vida, de que si estamos gastando en luz y no sé, en electricidad y la cantidad de calefacción de gas que tenemos, y queremos saber el gasto que hay, tenemos que dejar fijo uno para saber que, bueno, qué pasa, porque si prendemos y apagamos los calefactores, prendemos y apagamos los aire acondicionados, no vamos a saber ese cambio si es debido al aire acondicionado o a los calefactores. Bueno, acá pasa lo mismo. Si z es función de x, no podemos dejar que las dos varíen simultáneamente porque no vamos a saber el comportamiento en ese cambio de z si es ocasionado por x o y. Al igual que hacemos con el límite, tenemos que de alguna manera fijar una de las dos variables. O relacionar x con y de tal manera que ya no sea funciones de dos variables, sino se convierte en función de una variable. Porque yo podría, para llegar a este punto, podría pensarlo de esta manera, decir, bueno, x lo mantengo constante, y lo mantengo constante. Y sub 0. Este y, que sea 2, 3, 7, lo que sea. Por lo tanto, ahora cuando yo me aproxime a este punto, me voy a aproximar a través de la variable x. Por lo tanto, z no es más función de x y y, sino que es solamente función de x porque y permanece constante, no es más función de y. Lo mismo puedo pensarlo si lo hago en función de la parte roja. O sea, si yo me aproximo a este punto a través de esta recta, tanto por abajo como por arriba, yo lo que tendría que hacer es fijar x sub 0, esta variable x como fija, por lo tanto ahora ya z no es más función de x y y, sino que pasa a ser automáticamente función de y. La otra forma podría decir, bueno, yo puedo decir, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongan que esta línea amarilla justo da 45 grados, para hacerlo sencillo. Entonces, x es igual a y, porque tenemos 45 grados. Entonces, yo puedo pensar que si yo relaciono que x es igual que y, esta función z ya no es más función de x e y, sino que pasa a ser o función de x o función de y, como lo quiera pensar, pero pasa a ser función de una variable. Por lo tanto, si yo me quiero aproximar por esta línea amarilla, nuevamente esta función pasa a ser función de una variable. O la otra podría decir, bueno, me aproximo a este punto por una curva que a mí se me ocurra. Por lo tanto, x lo voy a poner en función de un parámetro t y en función de un parámetro t, de tal manera que esta curva esté representada paramétricamente por esa curva y ese parámetro t, por lo tanto, z automáticamente pasa nuevamente a ser función de t. Nuevamente es función de una variable. O sea, siempre que yo me quiera aproximar al punto, puedo hacerlo como a mí se me ocurra, pero voy a tener que siempre recurrir a la misma técnica. Convertir esa función, que era función de dos variables, en una función de una variable. Es importantísimo que ese concepto tan sencillo lo tengamos perfectamente asimilado. Vamos a ver que la técnica esta roja o esta verde aquí nos van a llevar a lo que le vamos a llamar derivadas parciales de esta primera parte. En este video que es lo que vamos a ver.
Esta técnica, con la función amarilla, con esta recta amarilla, vamos a llegar a una derivada direccional, y esta blanca lo vamos a poder hacer a través de una derivada de función de función. Esto es lo que yo les había comentado, que nosotros lo vamos a ver en este orden: parcial, direccional, función de función. Mientras que este igual, esta función de función la pone aquí al medio, o sea, habla de parcial, luego de función de función y luego de direccional. Bien, eso que dijimos para R2 lo podemos extender para R3 o para Rn. Obviamente, si en vez de z ser función de xy tenemos que w función de x, y z, a ese punto vamos a podernos, acá nos podríamos aproximar a través de un disco, a través de este punto x. O sea, podemos hacerlo a través de distintas direcciones en el plano, porque esto es nuestro dominio, no es la imagen, recuerde, es el dominio de la función. Por lo tanto, el dominio es R2, es un plano, por eso que podemos aproximarnos a través de un plano, de un círculo. Nos podemos aproximar por distintas direcciones, pero contenida en el plano X. Si lo hacíamos en una función W, que es función de X y Z, obviamente a ese punto, X sub 0 y sub 0, Z sub 0, lo podemos a través de una bola, de una esfera aproximando. Tenemos infinitas direcciones a través del espacio tridimensional. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo lo podemos decir exactamente para este tipo de funciones. Va a ser un poco más complejo, pero la idea es la misma, o sea, nos vamos a poder aproximar. Si nos queremos aproximar por el eje de las X, pues tendremos que dejar Y y Z constantes. Si lo queremos hacer a través del eje de la Y, dejamos X y Z constantes, y de Z, X e Y constantes. O sea, nuevamente, si queremos hacer la técnica esta, digamos, o la aproximación a esta roja o verde, lo haríamos dejando dos variables ahora constantes, porque la función es de 3 variables. Entonces siempre tenemos que convertir nuestra función de n variables en una sola variable. Y eso lo podemos extender si tenemos n variables. Bien, era solamente ese pequeño tips que yo les quería hacer resaltar, que lo vean, y volvemos a lo nuestro. Bien, si nosotros tenemos una función de dos variables, como recién dijimos, al punto en cuestión, nos podemos acercar o a través, en forma paralela al eje de las X, o en forma paralela al eje de las Y. Si lo hacemos en forma paralela al eje de las Y, quiere decir que nos vamos a aproximar a través de una línea horizontal. Y eso es nuestra definición, fíjense. Es el límite para h que tiende a 0 de quién. Nuestra variable ahora es esta, x más h. Ven que acá yo lo dejé ahí constante. Recuerdan que en el numerador era el límite del cociente incremental. Esto era lo que incrementábamos, era delta i para nosotros. Nuestro delta i ahora va a ser f evaluado en x más h, de y menos f de x y. Si nosotros vamos a volver al grafiquito este, o sea, este sería el punto y lo incrementamos en esto. O sea, acá que tenemos h, o sea, este punto que es este punto es la imagen de este punto, que es f de x más h, de x sub 0 más h, coma, y sub 0, menos f de x sub 0 y sub 0. ¿Sí? O sea, un puntito que está como aquí, que sería, ese puntito sería la imagen de f a través de la función incrementada en h, más h. La segunda coordenada, este sería x sub 0, ¿verdad? La segunda coordenada la dejo como y sub 0, menos la función sin incrementar, ¿en donde? En x sub 0 y sub 0. O sea, esto que está aquí sería la imagen de este punto que está aquí. Y esto que está aquí sería la imagen de este punto, dividido
como lo hacíamos siempre, el límite dividido el delta x, que acá le vamos a llamar h, porque incrementamos a nuestra variable en h, y a esto le tomamos el límite para h que tiende a 0, y así hemos definido la derivada en este punto de la función z, f, pero cuando nos movemos en una línea horizontal. Por lo tanto, eso lo vamos a llamar derivada parcial, porque estamos tomando parcialmente una variable, aquí en x. Pues estamos dejando que se nos incremente la variable x y la y la tomamos como constante. Por eso, nuestra figura aquí habla de igual, aquí hace la derivada de f respecto de x. Incrementa solamente la variable x, en esta. Variable incrementada menos variable sin incrementar dividido el delta h. Y aquí hacemos la derivada de y respecto a la función e incrementamos en forma análoga a nuestra variable y dejamos x constante. Por lo tanto, esta es la definición de la derivada de f respecto de x y la variable y la definición de la variable de f respecto de y. Vamos a aclarar algo también que es muy importante. Recuerda que nosotros en análisis 1 teníamos una notación que le poníamos un apóstrofe, pero decíamos que esa notación, para significar la derivada de una función, decíamos que esa notación era muy cómoda, pero de alguna manera carecía de información porque no estábamos diciendo respecto de quién derivábamos. En el caso anterior no teníamos problema porque como no teníamos otras formas que derivar respecto de x, no había mucho inconveniente para distinguir de quién derivábamos. En alguna oportunidad se nos había presentado algún inconveniente cuando teníamos en el caso de la regla de la cadena, que ahí sí teníamos dos variables para derivar, pero fue el único caso. Pero aquí, siempre como mínimo vamos a tener dos variables respecto a la cual vamos a derivar, de x o de y. Entonces usamos otro tipo de notación que es mucho mejor, que es esta que está aquí. Cualquiera de estas notaciones son equivalentes. Miren, a veces lo van a encontrar de esta manera, donde le ponen la x acá en chiquita como subíndice, explicando o denotando de que la derivada de la función es respecto de x. O a veces simplemente va a estar dada de esa manera como está ahí. De esta manera como está acá, que solamente le ponemos la x. La mejor notación es esta que está aquí, que en realidad es esta. La derivada de f, donde denotamos las variables xn, y decimos aquí respecto de quién estamos derivando. A veces, para no escribir tanto, en vez de poner esto, que sería lo correcto, se lo suele abreviar de esta manera. O a veces también de esta manera, porque a veces la denotamos con f, a veces de la variable z. ¿Sí? A veces también en vez de poner f de x, se le pone a la x un 1, a la y un 2 y a la z un 3. Y así sucesivamente. O también con una derivada, con una d mayúscula, un 1, o con una d mayúscula, una x. O sea, todas estas son las mismas notaciones para denotar que estamos derivando a f respecto de la variable x, o de la primera variable. También, en esta notación, tengan en cuenta que ven que acá se le pone una d griega minúscula. No usamos más la d minúscula latina. Eso la dejamos cuando es una derivada total, o una derivada respecto a una función. En estos casos, siempre se denota tanto esta d como
la d aquí del diferencial respecto a la variable que estamos derivando, también con d y menos 1. Ven que en todos casos la notación aparece la de y menos b. Es muy importante porque si ustedes me ponen acá la d latina, estoy significando que esto es una derivada total. Y no es cierto aquí. No podemos hacer una derivada total porque tenemos OX por respecto de y. Ya vamos a ver que en la regla de función es muy útil esta notación. Entonces tengan en cuenta presente estos distintos tipos de notaciones porque se le van a presentar y lo van a ver a lo largo del libro expresado de estas distintas formas. Bien, para derivar, esto es muy importante, la regla para determinar las derivadas parciales. ¿Cómo hacemos para derivar? Sumamente sencillo, no tenemos que saber nada nuevo. Cuando nosotros derivamos respecto de que dijimos que ahí lo mantenemos constante. Por lo tanto, ahí lo tratamos como una constante, como tal. Y derivamos como si fuera una función variable, función de una variable del análisis 1. O sea, lo tomamos como la constante A, B, C, que tomamos antes, acá tomaríamos la I. Y cuando derivamos respecto de Y, hacemos lo mismo, pero respecto con la X. Ejemplo, miren, con un ejemplo lo van a entender sencillamente, pues muy, muy fácil. Vamos a ver este ejemplo. Dice, tenemos esta función. Yo quiero encontrar la derivada de esta función respecto de X. Por lo tanto, ahí es constante. La derivada de esto es la suma de la derivada por la regla de derivación que habíamos visto en el análisis 1. La derivada de esto respecto de X es 3x cuadrado. La derivada de esto, pero respecto de X, y al cubo es una constante. Es como si en vez de esta función, yo tuviera la función x cuadrado por a, o al cubo, como ustedes quieran, y la tengo que derivar. Esto es constante. Por eso que acá ven que la tomo como constante, y deriva esto 2x. Y esto, la derivada de esto es 0, porque esto es una constante. 2 es una constante, e y al cuadrado también es una constante. Por eso que la derivada de esta función respecto de x es esta que está acá. Ven que es sencillo. Analicemos el caso de y. La derivada de esto para y es una constante, porque x es constante. Por eso no lo incluye acá este igual. La derivada de esto es esto, que es una constante, 3y al cuadrado, que es lo que está acá. Y la derivada de esto es menos 4y, porque no es constante, porque estamos derivando respecto de y. Ya obtenemos la derivada de x, la derivada respecto de x y respecto de y de f, o de z. Si nosotros quisiéramos evaluarla en el punto, cuánto vale la derivada respecto de x en el 2,1 y respecto de y en el 2,1, hacemos como siempre hemos hecho. Una vez que tenemos la expresión analítica, algebraica, evaluamos en el punto que nosotros querramos. En el 2,1 será 3, acá ponemos 2, el 2, 2, este 2 es este 2, acá va el 2 de este 2, y aquí iría este 1, que está aquí. Hacemos la cuentita, 16. Y lo mismo hacemos para evaluar la función en y en el punto 2,1, que será este x es el 2 y este 1 es el y, que está puesto aquí, y acá este 4 es este 4, y aquí va el 1. Hacemos la cuenta y nos da 8. Por lo tanto, la derivada de este respecto de x en el punto 2,1 es 16. Y la derivada de y en el punto 2,1, cuando nos movemos en la dirección de y, es 8. Bien. Ahora vamos a hacer lo próximo, es interpretar geométricamente qué estamos haciendo ahí. Quiere decir, vamos a analizar estos números. Quiere decir que cuando nosotros nos aproximamos a través del eje XY, o sea, nosotros tenemos, recuerden, que nosotros tenemos el punto en cuestión, que supóngase que es el 2,1, ¿verdad? Esto es XY, pero estamos en el plano del dominio, recordemos. Si nosotros a este plano
a esta función que está acá, que la imagen no está aquí, está en un eje perpendicular a este plano. Si a este punto nosotros nos aproximamos a través de una recta así, o una recta así, quiere decir que lo estamos haciendo a través del eje Y, el X constante. O sea, estamos encontrando cómo cambia la función cuando cambia Y, o sea, estamos encontrando esta parte. Quiere decir que cuando nosotros nos movemos de acá, por decir un número hasta acá, no sé, esta unidad, me estoy diciendo en forma figurada para que ustedes entiendan. La imagen de este punto, la imagen de este punto hay 8 unidades. Y cuando nosotros lo hacemos, pero nos movemos en esta dirección horizontal, a este punto aquí, cuando nos movemos de acá a acá, la imagen de este punto a este punto hay 16 unidades. Eso se lo estoy diciendo muy gordamente, pero para que ustedes entiendan el concepto. O sea, nosotros nos movimos en esta dirección y vemos que acá hay más cambio en la función que en esta dirección, porque tenemos una derivada mayor aquí que aquí. Quiere decir que tiene más pendiente en un lado que en el otro. Eso sería lo que queremos representar gráficamente lo que está aquí. Vamos a borrar esto para que no les moleste. Mira. Nosotros nos aproximamos a este punto. Este punto, ven que aquí está denotado AB0, ¿sí? Y esta es la imagen del punto AB, ABC. O sea, a través, acá tenemos la función, la imagen de AB, o sea, la función nuestra es Z f de I. La imagen f de AB es C. Por eso que esta coordenada, punto P, que es la imagen de este punto, tiene coordenadas A, B y C. ¿Sí? Nosotros lo que recién habíamos analizado era este plano visto desde arriba. Quiere decir que cuando nosotros a este punto nos acerquemos en esta dirección, es como si nosotros tomáramos acá un plano y lo cortáramos, hiciéramos una intersección con esta finca. Imagínense un plano paralelo al IZ, pero que pase por este punto. Que ese plano va a intersectar a esta superficie C, que es la imagen Z, y esa intersección me da esta curva que está acá en celeste. Bien, en ese punto yo tengo una derivada que la trazo, que sería T2. O sea, esa sería, no la derivada, sería la tangente en ese punto según una dirección paralela al plano IZ. ¿Sí? Eso es cuando hacemos la derivada de Z respecto de X, tomando ahí, la derivada de Z respecto de Y, tomando a X constante. Tendríamos T2. Ahora, si nosotros tomamos a Y constante y dejamos que Z varíe, vamos a tomar un plano como este, que está aquí. Ese plano va a ser paralelo al plano XZ, pero pasando por este punto. Si hacemos la intersección de ese plano con la superficie S, esta celeste, la intersección nos va a dar esta curva que está aquí en azul, la C1. En ese punto, la recta tangente será la T1. Esa es la derivada de Z respecto de X. ¿Sí? Porque hemos dejado constante, en nuestro caso, Y. ¿Está claro? Mírenlo. Después, más adelante, miren, aquí está bien expresado. Vamos a verlo con la función. Miren, tenemos la función
estoy agregando un poquito. La función nuestra es esta que está aquí. Tenemos x y z, la función es z igual a 4 menos x cuadrado menos 2y. Esta es la función. Y queremos ver qué pasa con la derivada en el punto 1, 1 de esta función. Aquí, la imagen del 1, 1, si lo evaluamos acá, nos da la imagen 1. Por lo tanto, la imagen del 1, 1 de acá está en el 1 de acá. O sea, este sería el 1, 1, 0. La imagen es el 1, 1, 1. O sea, si metemos aquí 1, 1 al cuadrado, menos 2 por 1 al cuadrado, 2, 4, perdón, 2 es esto es 1, 4 menos 3, 1. O sea, la imagen del 1, 1 es 1, que es este punto, ¿verdad? Bien, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de x? Esto es 0, esto es 0, es menos 2x, esta es la parcial. Vamos a hacer lo mismo, 0, 0, menos 4y. Esta es la parcial de y. Si evaluamos la función en el punto 1, 1, la derivada de f respecto de x, me va a dar menos 2, y acá me va a dar menos 4, ¿verdad? O sea, este y es de este 1, y este x es de este 1. ¿Sí? Bueno, en este caso particular es igual como el 1, 1, pero no se confunden. O sea, este 1 va acá, y este 1 va ahí, ¿verdad? Bien, ¿qué me está diciendo? Que cuando yo me muevo con respecto en esta dirección, o sea que yo aquí, quien dejo constante es y, y dejo que varíe x, porque me estoy aproximando a este punto en esta dirección, la derivada me da menos 2, sería el arco tangente de menos 2. Mientras que cuando yo me muevo en esta dirección, o sea, en esta dirección, en un plano que es paralelo al IZ, la derivada me da menos 4, o sea, el arco tangente de menos 4, o sea, la pendiente es mucho mayor negativa. ¿Qué lo vemos aquí? ¿Ven? Acá estamos tomando un plano que pase por este punto, sea paralelo al XZ. Nos movemos así, en esta dirección. Ven que la derivada, o sea, si yo calculara la tangente de este angulito, me daría menos 2. Y si yo lo hago en un plano paralelo al IZ, pero que pase por el punto 1, 1, va a ser la intersección, como decíamos, de ese plano con esta superficie celeste. La curva es esta, la C2. La pendiente en ese punto es menos 4, o sea, la tangente, el arco tangente menos 4. Este ángulo obviamente es mucho más mayor en forma negativa, o sea, menor, en valor absoluto es mayor que esta. O sea, tiene una pendiente mucho más negativa, en valor absoluto mucho más grande que esta, y lo vemos acá claramente en el dibujo. Entonces, vemos cómo cuando nos aproximamos al punto 1, 1, depende si nos aproximamos de una forma o de otra, vamos a tener distintas pendientes, distintas derivadas, distintas inclinaciones. Miren, acá está mejor todavía expresado. Eso es lo que tiene Stiglitz, tiene unos gráficos muy bonitos. Esta es la función. Y fíjense aquí, lo hemos cortado, cuando nos aproximamos a través del eje de la Y, hemos cortado este plano con esta función. Esta es la gráfica de la derivada de la gráfica que queremos encontrar. La intersección de este plano con esta gráfica nos da esta curva azul. Y la pendiente es la roja. Y acá estamos haciendo lo mismo, pero aquí lo que estamos dejando fijo es nuestro X, aquí, ¿verdad? O sea, tomamos a X1 y dejamos que Y, que Y cambie. O sea, aquí lo que estamos permitiendo es que Y cambie. Y el X así está fijo. Acá lo que estamos permitiendo que el Y cambie, perdón, que el X cambie, y lo que dejamos fijo es el Y.
analicen detenidamente. Este ejemplo está muy interesante, es muy sencillo, pero es muy importante que ustedes lo analicen y lo entiendan a la perfección desde el punto de vista geométrico. Después, mecánicamente, es muy sencillo porque es, como siempre decimos, es aplicar fórmulas de forma repetitiva. Pero es muy interesante que uno tenga el concepto geométrico de lo que está haciendo cuando uno hace la derivada parcial de x o de y. Un ejemplo muy sencillo sería la derivada, a modo de cálculo, ¿verdad? La derivada de esta función respecto de x es la derivada de esto respecto de x, cuando uno se lo mantiene a x, dejamos que varíe, e y constante. Por lo tanto, esto es como si fuera x sobre a. Entonces, si yo le digo, ¿cuánto es la derivada del seno de x sobre a? Ustedes me dicen que la derivada es coseno de x sobre a por la derivada de la función de adentro, ¿verdad? Y bueno, es lo que hace aquí. O sea, la derivada de x sobre a es esto que está acá por la derivada de lo que está adentro, que es esto que está acá. O sea, de 1 sobre a. O sea, la derivada de seno de x sobre a, ustedes me dirían que es el coseno de x sobre a por 1 sobre a. Bueno, exactamente lo que hicimos acá. En vez de llamarle 1 más i, lo llamamos a, y hemos hecho eso. Lo mismo para hacer la derivada de f respecto de y. Bien, esto es muy sencillo. Al principio puede resultar un poco tedioso, pero es muy sencillo, o sea, es repetitivo. Es siempre aplicar lo mismo. Es algo en forma mecánica, sistemática. O sea, lo interesante es que, aparte de saber, obviamente, encontrar la derivada parcial, interpretemos este ejercicio, este 2, que aquí está todo el concepto teórico de derivada parcial. ¿Sí? Bien. Bueno, lo mismo que dijimos, para una función de 2 variables, lo podemos decir para n variables, ¿verdad? Aquí sería la derivada de u, donde u tiene n variables, estamos tomando la derivada iésima. Por lo tanto, todas las variables las dejamos constantes, salvo la variable iésima. Incrementamos la variable iésima, menos la función sin incrementar, dividido el h que tomamos en la variable iésima, ¿verdad? Bueno, y después también podemos hacer como hacíamos la derivada. Recuerdan que antes en el análisis 1 hacíamos la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera. Acá podemos hacer lo mismo. Podemos tomar la función, derivarla respecto de x, y al resultado volverla a derivar respecto de x. O al resultado de la derivada de x, la podemos derivar respecto de y. Eso se llaman derivadas parciales cruzadas. Y la notación es esta. Esta sería la derivada segunda respecto de x. Ven, acá esta notación está perfecta, está bien entendible lo que estamos haciendo. Todas estas son equivalentes, como habíamos dicho hoy. Acá está perfecto, fíjense que hacemos la función, la derivamos respecto de x, y a la imagen de esta función, que es esto, lo volvemos a derivar respecto de x nuevamente. Aquí es la f de xy. Es la derivada de la función x, al resultado lo volvemos a derivar de x. ¿No? Otra forma, y otra cosa importante, fíjense en que en esta notación, para no escribir tanto, uno lo suele denotar de esta manera. Es importantísimo, fíjense que aquí, este igual pone el 2, lo pone aquí, y acá lo pone acá. ¿Por qué? Porque esto es diferencial de x al cuadrado, es el mismo diferencial que yo tomo acá y acá. Pero este no es el diferencial de f al cuadrado, porque este diferencial al cuadrado de f resulta de un diferencial de x de otro diferencial de x. Era exactamente con la misma salvedad que habíamos dicho cuando nosotros hacíamos la derivada de f respecto de x dos veces.
recuerden que nosotros decíamos que el delta x era el mismo diferencial, tanto en la derivada primera como en la segunda. Pero el cambio de la... Cuando nosotros, ¿por qué poníamos derivada en análisis 1? El cuadrado también lo poníamos acá, porque el cambio de la función primitiva, cuando la derivamos, no tiene por qué ser igual al cambio de la derivada de la función. Por eso que este 2 no es delta f al cuadrado, es delta al cuadrado de f. ¿Sí? O sea, si yo tengo la función igual a x al cuadrado y la derivo, vamos a poner x al cubo. La derivada es 3x cuadrado y la segunda derivada es 6x. Si nosotros hacemos la derivada segunda de f respecto de x, el delta x es el mismo, pero el cambio que yo sufrió la primera derivada no tiene por qué ser igual al cambio de la segunda derivada. Por lo tanto, tengan cuidado con esta notación y no me vayan a poner este acá porque estamos expresándolo de forma incorrecta. Siempre el cuadrado aquí del delta x va aquí y el cuadrado de la imagen de la función va aquí. Esto no es el cuadrado, sino que es una variación de una variación. Esto sí es un cuadrado, es un delta x por un delta x. Esa es la diferencia fundamental. Y fíjense que este igual tiene mucho cuidado y siempre respeta eso. Y la otra cosa es que cuando ustedes vean esta notación, quiere decir que es a la función primero la derivamos respecto a esta variable y después respecto a esta variable. No está primero derivada respecto de y y después respecto de x. Si nosotros quisiéramos primero derivar y después respecto de x, tendríamos que haber puesto esto igual y acá tendríamos que haber puesto de y acá de x. Entonces en ese caso, sí es la derivada primero de y después de x. En este caso particular es la derivada de x y luego al resultado lo volvemos a derivar respecto de x. Si bien vamos a ver que las derivadas cruzadas son iguales por el teorema de un teorema que vamos a ver más adelante, pero a los fines de entender la notación tengan cuidado del orden que toman. O sea, cuando es en este caso no hay problema porque es el mismo diferencial, que el delta que tomamos acá es 2 veces el mismo, por eso decimos que es cuadrado, pero acá primero estamos tomando un diferencial de x y luego a lo que obtenemos lo derivamos tomando un diferencial de x. ¿Sí? ¿Y cómo se toman? Es muy sencillo, fíjense, vamos a hacer, esta es la derivada primero de y y después de x. Vamos a ver que es lo mismo hacerlo en orden inverso, pero como está tomado aquí es y después x. Si yo derivo a f respecto de y, es esto que está acá. ¿De acuerdo? Ahora, si yo esto lo derivo respecto de x, yo me confundí. Acá, cuando tomemos esta notación, fíjense que acá se invierten, ¿ven? O sea, acá en esta notación yo me equivoqué recién. En esta notación uno lee en el orden de escritura. En esta notación no, de derecha a izquierda. Por eso lo que yo les decía, la más clara es esta, porque acá no hay lugar a confusión. Acá primero derivar respecto de y luego derivar respecto de x. Entonces tengan cuidado cuando uno con estas notaciones porque uno se suele confundir como yo lo hice en este momento. O sea, cuando es ix, cuando es esta notación, primero derivamos respecto de y después respecto de x. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Derivamos primero respecto de x y luego respecto de y. Entonces, la derivada de la función respecto de x es esto que está aquí, y si lo derivamos respecto de y, vamos a tener la derivada, o sea, esta es la función respecto de x, y luego a esta la tenemos que derivar respecto de y, y obtenemos esta que está acá. Es muy sencillo. ¿Y por qué les decía que no hay problema? Pero hay un teorema
que más adelante está atrás, en páginas posteriores, Stewart lo prueba, que nosotros no lo vamos a ver por una cuestión para que no se haga tan largo el video, pero los invito a que lo miren. Fíjense que don Alexis lo hizo, ingresó, tenía 10 años, presentó a los 13, a la edad de 18, ¿qué tal? Más o menos, don Alexis. Bueno, este teorema lo debe haber hecho ya mejor por los 15 años, cuando tenía 15 años. Dice, yo no sé realmente cómo se pronuncia, creo que se pronuncia Clau, es francés. Como no tengo idea de francés, lo voy a hispanizar, lo voy a decir en castellano, Clavileau, perdón por los que sepan francés, y dice que las derivadas parciales invertidas son iguales, o sea, es lo mismo agarrar una función, derivarla primero y respecto de y, y luego al resultado derivarlo respecto de x, que a esa función derivarla primero respecto de x y luego respecto de y. Eso nos soluciona muchísimo. O sea que las derivadas cruzadas son iguales. Pero es lo que yo decía. Tengamos en cuenta la notación, ven que aquí dice primero x, después de y al resultado lo volví a derivar respecto de y. O sea, esta primero deriva x, después y acá primero derive y después derive x. Bueno, hasta aquí habríamos llegado muy rápidamente para tratar de hacerlo lo más breve posible. Lo que es derivadas parciales. El próximo tema va a ser derivadas direccionales.